Hola, hola, te saluda el ingeniero Fernando Calagua. Acá estamos ya en la ficha número 2. En la anterior clase, en la ficha número 1, habíamos hablado acerca de la norma E030, de los sistemas estructurales de acuerdo a las categorías de las edificaciones, y también habíamos visto algo sobre las irregularidades, ¿no? Las irregularidades. Esas irregularidades lo que hacen pues es amplificar la fuerza sísmica. Quiere decir que cuando una edificación es irregular, la fuerza sísmica que la va a afectar es mayor que si no lo fuese. Por eso, en este caso, la edificación va a salir, digamos, con mucho más esfuerzo, mucho más reforzada, mucho más cara. Y en algunos temas, pues las deformaciones van a ser se van a amplificar de manera que nosotros tengamos algunos daños en elementos no estructurales. Hemos hablado de sistemas estructurales y el día de hoy vamos a definir alguno de ellos, ver cuáles son sus características y cómo así nosotros podemos definir o elegir el mejor sistema estructural para nuestro proyecto. Entonces, nuevamente citamos a la norma E030, la norma de diseño sismo resistente, y el primer sistema estructural que encontramos definido es el sistema de albañilería. Tenemos dos sistemas en albañilería: la albañilería confinada, que es las unidades pues de albañilería que todos conocemos de arcilla cocida, las colores naranjas, y la albañilería armada, que también se usa para, digamos, muros. eh, en este caso lleva alveolos, y en los alveolos lleva acero de refuerzo incluido, relleno con grout. Hablemos un poco sobre la albañilería confinada. Esta en realidad forma gran parte de las edificaciones de nuestro medio, ¿no? Lo vemos no tan solo en Lima, sino también en provincias. La mano de obra, digamos, es muy fácil de encontrar. Cualquier operario, cualquier albañil puede realizar este tipo de construcciones. Pero acá existe también la construcción informal, por ser un sistema tan popular. Y aquí vale la pena definir algo bien puntual. La norma que define los lineamientos de diseño y construcción de albañilería es la norma E070. En ella se especifican fundamentalmente dos tipos de unidades de albañilería: la unidad de albañilería quincón o rejilla industrial, que son las especificadas para el uso de muros portantes, y la unidad de albañilería tubular, que se conoce popularmente como albañilería o ladrillo pandereta, especificado sola exclusivamente para muros de tabique. Sin embargo, en la construcción informal, este ladrillo pandereta se usa indiscriminadamente tanto para muros portantes como para muros de tabique. Esto hace de que las edificaciones sean menos seguras, porque la norma E070 prohíbe el uso de unidades de bañera tubular para muros portantes. ¿Y qué cosas son los muros portantes? Pues son aquellos que van a soportar las cargas de la edificación, o sea, principalmente la losa. Ahora, ambos sistemas estructurales, tanto la albañilería confinada como la albañilería armada, están conformados por muros. Estos muros son los muros portantes, los muros que van a soportar la edificación. Tanto van a tomar cargas de gravedad, o sea, cargas de peso propio, cargas vivas de la edificación, como también las cargas de sismo. Estos sistemas tienen algunas características. Se indica en la norma que máximo se puede construir hasta 5 pisos de altura. Esto es obviamente dependiendo la densidad de muros, dependiendo la altura de cada entrepiso, pero en promedio más o menos veamos unos 5 pisos. Todos los muros portantes deben de coincidir en todos los pisos, ¿ya? Esta es una característica que limita bastante el diseño de la arquitectura, ya que todos los pisos tendrían que tener entonces similar o idéntica distribución de ambientes, ya que en este caso los muros deben de repetirse, deben de coincidir. Entonces en este caso podemos nosotros decir que este sistema podríamos usarlo muy bien en un edificio de vivienda multifamiliar, donde los departamentos en los diferentes pisos pues son modulares, son iguales. Similar densidad de muro en ambas direcciones de análisis. ¿Qué es la densidad de muros? La densidad de muros simplemente es una medida, un valor, un factor que nos da la idea de si tenemos muchos muros o tenemos pocos muros, o si estamos bien, ¿no? Es el área de los muros dividida entre el área en planta de la edificación. Y entonces eso nos puede dar una idea qué tantos muros tenemos, o si están bien el espesor. Muy aparte del tema de resistencia, la densidad de muros mide la rigidez, ¿ya?
Acá tenemos el siguiente sistema estructural, que es el sistema estructural de concreto armado. En el sistema estructural de concreto armado tenemos los pórticos de concreto armado, que hasta 5 pisos se podrían edificar, 4 o 5 pisos, digamos, en promedio, dependiendo el uso, dependiendo la ubicación y dependiendo las cargas que van a llevar. Entonces tal vez tú me digas, pero yo he visto edificios mucho más altos en concreto armado. Sí, se pueden hacer edificios mucho más altos, pero no solo con pórticos, sino que hay que combinarlos. Hay que combinarlos con otros elementos de concreto llamados los muros o las placas, ¿ya? Generalmente no tienen restricción en altura, porque se pueden emplear, digamos, espesores mayores en la cimentación o en los primeros niveles, inclusive si tiene sótano, se pueden emplear resistencias de concreto mucho más elevadas. Sin embargo, se suelen limitar un poco la altura de los edificios en concreto armado con muros o placas, o incluso sistema dual, que es la combinación de pórticos y placas, a más o menos 35, 40 niveles, 40 pisos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer un edificio mucho más alto? Pues entonces podría de alguna forma tratar de combinar algunos sistemas estructurales, ¿no? Tal vez con estructuras metálicas, o tratar de subir en la altura, variando los espesores de los muros conforme voy yo alejándome de la base, ¿no? Disminuyendo los espesores de los muros. Entonces, vemos que para las placas nosotros tenemos una característica, y no tan solo es la forma lo que le difiere de una columna, sino también el tipo y forma de la armadura, ¿no? Entonces ahí a la derecha podemos ver que las placas deben de tener un espesor mayores o iguales realmente a 15 centímetros, ¿ya? O sea, su espesor mínimo debe ser 15 centímetros. Puedo tener placas de 15 centímetros, de 20, 25, 30, 40, etcétera, dependiendo la magnitud de las cargas y la altura del edificio, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Estas placas suelen tener en sus extremos aceros de refuerzo concentrado, como si fueran unas pequeñas columnas que se colocan en los extremos. Para espesores, digamos, entre 15 y 20 centímetros, a veces no es fácil colocar el acero de refuerzo en el mismo espesor, entonces se necesita hacer algunos ensanches en los extremos, o usar las columnas de los pórticos si es que estamos colocando una placa en ese vano. Ahí se concentran los aceros de refuerzo. Sin embargo, si hablamos de espesores mayores a 25 centímetros en adelante, en ese ancho de muro, en 25 centímetros, 30, 35 o más, yo sí puedo colocar físicamente los aceros de refuerzo concentrados en los extremos. Entonces, ¿para qué sirven esos aceros de refuerzo concentrados en los extremos de las placas? Sirven para tomar las tracciones en las deformaciones laterales por sismo. Sirven para darle o proveerle de ductilidad a la edificación. Entonces ahí hemos rápidamente tratado los tres primeros sistemas estructurales, pórticos de concreto armado como una limitación. Ahora, ¿por qué no podemos hacer edificaciones con pórticos más altos? Porque el edificio necesita rigidez lateral, no se puede desplazar demasiado. Entonces, conforme yo voy comenzando en altura, pues el edificio se vuelve más flexible. Es cuando es recomendable usar las placas. Ojo, y acá tenemos que tener en cuenta una condición bastante importante. Cuando hemos visto las limitaciones de los sistemas estructurales en cuanto al uso de la edificación, por ejemplo, veíamos que cuando teníamos edificaciones de las categorías A, sobre todo la A1 y A2, ¿no? A2 sobre todo porque había mucho más edificaciones ahí comprendidas, como son colegios y clínicas, hospitales. Así yo tuviera un pabellón o una edificación solamente de 2 o 3 pisos, yo podría decir que puedo usar pórticos de concreto armado, pero no es así. Hay una restricción, ¿verdad? ¿Recuerdas? Hay una restricción que me permite usar el sistema dual como mínimo, o muros o placas, o también sistemas de albañilería. Entonces, por ahí tenemos que tener o tomar con cuidado estas limitaciones, porque están sujetas y prima en todo lugar en todo caso el tema de la categoría de la edificación, del uso de la misma. Tenemos también un sistema llamado sistema de ductilidad limitada. Entonces este sistema estructural está formado por muros de concreto armado también, pero los espesores de estos muros son espesores bastante delgados.
El espesor máximo que se especifica para estos muros son 15 centímetros, pudiendo tener muros de 10, 12, 14 o inclusive 15 centímetros. Se limita su altura a 8 pisos. Todos los muros deben coincidir en todos los pisos también. Se repite el mismo esquema, la misma condición que para el sistema estructural de albañilería, tanto confinada como armada. Similar densidad de muros en ambas direcciones de análisis, la misma condición de albañilería, y la cimentación se suele hacer sobre una platea, ya no sobre cimientos corridos. Estos muros delgados pues no llevan ensanches o concentración de acero de refuerzo en sus extremos, solamente lleva una malla de acero de refuerzo. Como no tiene estos ensanches o esta concentración de acero de refuerzo que sirve para darle ductilidad a una placa, como estos muros no los tienen, su ductilidad está limitada, por eso se le denomina sistema de ductilidad limitada. El por qué hacer la cimentación con una platea es simplemente por el hecho de que los muros están, como son delgados, están bastante cerca, o sea, forman ambientes pequeños, ya que su carga debe estar también limitada. La losa que va sobre ella, sobre los muros, pues también es una losa delgada de 10, de 12 centímetros, teniendo un ensanche en grosor, tal vez en los lugares de los servicios higiénicos donde van instalaciones sanitarias de desagüe, donde está pendiente en las tuberías. Entonces, al ser estos ambientes pequeños, si uno comenzara a hacer las excavaciones para los cimientos corridos, resultaría que estas cimentaciones con su ancho y dentro del ambiente que está formando los muros, pues se juntaría, prácticamente las excavaciones serían generalizadas. Entonces, para evitar ese trabajo que podría ser, digamos, demasiado engorroso en excavar zanjas tan cerca, pues se decide hacer una sola excavación masiva y colocar una losa o platea de cimentación, y sobre ella ya colocar el acero de refuerzo vertical anclado de lo que serían los muros de ductilidad limitada. Luego tenemos, por último, el sistema estructural en acero estructural. Tenemos pórticos con uniones rígidas. ¿Qué quiere decir con uniones rígidas? Que las uniones entre las vigas y las columnas, ya sean empernadas o soldadas, permiten que el pórtico se comporte con cierta rigidez lateral. No tiene arriostres. Máximo yo podría edificar con un pórtico de estas características en 2 niveles. Puede tener o no diafragma rígido. ¿Qué es el diafragma rígido? Son las losas, ¿no? Las losas. Para estos sistemas estructurales en acero, se suele usar con mucha frecuencia un sistema de losas denominado losas con placa colaborante. Este sistema de losas lo que permite es hacer un vaciado sobre la lámina de acero, de manera que se prescinde, en este caso, de los encofrados tradicionales. Sin embargo, este sistema de placa colaborante no tiene limitación en uso solo al sistema estructural de acero, pues también podría usarse en las edificaciones de concreto armado. Cuando el pórtico comienza a ser más alto, ¿no? Haciendo una similitud a lo que sería el pórtico de concreto, pues cuando comienza a ser más alto, entonces necesita rigidizarse también, al igual que el pórtico de concreto, necesita rigidizarse lateralmente ante cargas de sismo. Por lo tanto, es donde se especifica ya los pórticos arriostrados, ¿ya? Y yo con estos pórticos puedo ir tan alto como necesite. Simplemente debo de colocar el arriostramiento, digamos como si fuera elementos de armadura vertical. Entonces existen 2 tipos de arriostres por su forma, configuración, que vendría a ser el arriostre o los arriostres concéntricos, aquellos que se van a juntar o intersectar en al menos un punto. Por ejemplo, este arriostre que tiene forma de X sería un arriostre concéntrico. El que está encima, que tiene forma de V invertida, pues también se cruza en la parte superior. Son arriostres concéntricos. Pero a veces existen limitaciones, ¿no?, en el vano, que por algún motivo de pase, de alguna, digamos, ingreso, algún acceso, ducto de ventilación o cualquier otro instrumento de instalación, mecánico, eléctrico, etcétera, yo de repente no puedo hacer este tipo de arriostres. Entonces existen los arriostres excéntricos. Los arriostres excéntricos son aquellos cuyo punto de intersección podría ser no simétrico o que nunca se intersecten en su recorrido, como el del primer nivel y el del tercer nivel. Estos son arriostres excéntricos. Entre estos dos se prefiere
los arriostres concéntricos, porque ellos de acá garantizan la rigidez de la estructura cuando el sismo viene en una dirección o en la otra, porque son simétricos de alguna manera. Los arriostres excéntricos se pueden usar, pero su uso se restringe a condiciones extremadamente necesarias. Tenemos como por último el sistema de madera, ¿no? Que podríamos usarlo, podríamos usarlo por sí solo o también unido a otro sistema estructural. La madera, uniones rígidas, un piso, ¿no? Igual, las uniones entre vigas y columnas son uniones rígidas, uniones que lo que hacen es proveer de rigidez lateral a la estructura, en este caso podrían ser pórticos. Y después tenemos planos verticales arriostrados hasta 2 pisos también, ¿no? Podríamos usar diagonales de arriostre de manera similar a lo que estamos viendo para las estructuras de acero, para el caso de estructuras de madera. Según la norma E030, los sistemas estructurales deben elegirse según el uso de la edificación. Eso habíamos visto ya, y acá lo estoy resumiendo para que lo tengas nuevamente en cuenta, ¿no? En proyectos de ampliación, remodelación, ¿no? Deberá tener en cuenta el cambio que podría estar restringido por el sistema estructural. O sea, si yo tengo un edificio, digamos, que ha funcionado durante muchos años como edificio de oficinas, el edificio de oficinas viene a ser una edificación común, y de repente por algún motivo vamos a hacer una ampliación y un cambio de uso, y ahora esta edificación va a ser de uso, digamos, de una institución educativa o aulas. Entonces su uso está cambiando y se está convirtiendo en una edificación esencial, y es probable que el sistema estructural concebido inicialmente pues no cumpla. Entonces ahí hay que hacer algunos trabajos de reforzamiento, ¿no? Ten en cuenta que esto va, digamos, muy relacionado con tu proyecto de ampliación. Si tú haces un proyecto de ampliación y no tienes en cuenta el cambio de uso, entonces es probable de que en el tema estructural se requieran hacer reforzamientos como inclusión de placas o arriostres o algún tipo de elementos que haga que la edificación se vuelva mucho más rígida de lo que era inicialmente. Entonces, en edificaciones esenciales habíamos ya visto que están los hospitales, los centros educativos, puertos, edificaciones de servicios masivos, de transporte, reservorios y todas aquellas edificaciones que podrían servir de refugio luego de un evento sísmico. Entonces, podríamos usar nosotros el sistema estructural de la avenida confinada, el sistema dual o placas o muros de concreto armado, también pórticos de acero arriostrados, ¿no? Pórticos de acero pero arriostrados, no pórticos con uniones rígidas, está limitado ahí a pórticos arriostrados. Hablamos de edificaciones importantes, como son lugares donde se reúnen gran cantidad de personas, como cines, estadios, centros comerciales, museos, bibliotecas. Podemos usar en concreto armado pórticos, podemos usar el sistema dual o muros de concreto armado, pórticos de acero ilustrado o pórticos de con uniones rígidas. Ahí sí podemos usar, ¿no? Ahora, si estas edificaciones, pues se habla de que son de gran magnitud, también se habla de grandes luces, de grandes espacios. Por eso que tal vez el sistema de albañilería confinada acá no está mencionado. Sin embargo, si vamos a edificar, por ejemplo, el módulo de servicios higiénicos de un estadio, de un cine, de un centro comercial, pues sí podríamos usar acá de manera local el sistema de albañilería con las restricciones correspondientes. En edificaciones comunes puede usar cualquier sistema estructural. ¿Cómo definir o elegir el sistema o los sistemas estructurales de una edificación? Entonces, como resumen, podríamos decir que debemos tomar obligatoriamente en cuenta su uso. Debemos de tomar en cuenta sus características arquitectónicas. Es probable combinar 2 o más sistemas estructurales en una misma edificación. Entonces, esto es importante también. No es que acá estamos viendo los sistemas estructurales, acabamos de ver los sistemas estructurales por separado, de manera independiente. Pero seguramente si tú observas las edificaciones que están a tu alrededor o que ves en tu día a día, dentro de, digamos, la universidad, oficinas o algunos edificios o edificaciones que frecuentes, pues vas a ver que raramente se encuentra un solo sistema estructural. A veces hay más de uno combinados. Y esto permite, pues, salvar algunas de las limitaciones que tiene un sistema estructural por sí solo. Si mi edificio tiene uno o más sótanos, puedo usar los siguientes sistemas estructurales. Puedo usar pórticos de concreto armado, puedo usar muros o placas de concreto armado, sistema
eh, dual o acero estructural. Todos los anteriores, ¿no? Con un sistema pues obviamente de muros de contención o muros anclados en los sótanos. Si el edificio tiene sótanos, no puedo usar o no debo usar, simplemente por razones lógicas que ahora vamos a ver, ¿no? A continuación, no puedo usar los sistemas estructurales de bañera confinada, bañera armada, tampoco el sistema de utilidad limitada. Dicho sea, estos sistemas estructurales tienen una limitación que indica que los muros deben de coincidir en todos los pisos. Quiere decir que entonces inclusive en el sótano o sótanos, los muros portantes deberían de continuar. Y sabemos pues nosotros que los sótanos no tienen uso permitido como vivienda, por ejemplo. Entonces, generalmente que se colocan los sótanos, los almacenes o los estacionamientos. Entonces no tendría razón de ser el bajar todos los muros portantes hasta los sótanos porque no podríamos darle el uso requerido. Entonces, esto básicamente es lo que tendrías que tener en cuenta para los sistemas estructurales. Entonces, ya que hemos avanzado hasta aquí, te pediría que como actividad tú, ya teniendo la clasificación de tu edificación dentro del uso, teniendo la zonificación, pues podamos ya definir qué sistema o qué sistemas estructurales vas a usar dentro, ¿ya? Dentro de tu proyecto. Bien, esto es todo por ahora. Muchas gracias.